para una generación de hombres y mujeres más informada en la historia de la humanidad. La Una, en Grupo Fórmula. Mientras tanto, en radio. Carla Rivera. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al segundo bloque de La Una en Grupo Fórmula. Yo soy Carla Rivera y esto es Mientras Tanto en la Radio. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden que nos pueden escuchar a través del 103.3 FM. También nos pueden ver a través del canal de Telefórmula y por qué no también sintonizarnos a través de Facebook Live, donde por ahí, como todas las semanas, voy a estar leyendo todos sus comentarios, opiniones y dudas, muy importante, dudas sobre los temas que vamos a contar, a platicar a continuación. Entonces vamos con la información. La Una. Bueno, la primera noticia que le quiero compartir hoy, vamos a hablar sobre Duarte, pero no el Duarte de los periodistas asesinados, no el Duarte del desfalco de Veracruz, no el Duarte que se encuentra ahora prófugo de la justicia, sino de César Duarte, que también ahora ya se encuentra prófugo de la justicia. Vamos a hablar de César Duarte, que aumentó la deuda de Chihuahua como si no hubiera un mañana, la mayor deuda que se encuentra en el país, del estado de Chihuahua, del Duarte, que tiene un propio banco. Así es, vamos a platicar del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, que hoy ya es prófugo de la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Bueno, porque ya se giró una orden de aprehensión en contra de él por haberse enriquecido ilícitamente durante su gobierno. Y bueno, pues ahora el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, bueno, ya pues ha tomado riendas en el asunto, como lo había prometido desde su campaña, y entonces están en esta búsqueda de César Duarte, que se presume se encuentra en Estados Unidos, en El Paso. Entonces están haciendo ahí pues diversas acciones para que puedan identificar a César Duarte y lo extraditen para acá, para México, y pues pueda tener un juicio sobre sus acciones como gobernador. Pero primero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Chihuahua? ¿Por qué lo están buscando? ¿Por qué es un prófugo de la justicia? Como bien lo mencioné, es el único gobernador que ha endeudado su estado o ha aumentado la deuda de un estado en un 284%. O sea, no un 30, no un 50, no un 100%, no un 200, un 284%. Dejó a Chihuahua cuando salió de su administración con una deuda de 55,000 millones de pesos. Y aparte, es el único gobernador que tiene un banco. Sí, así como lo escucha, tiene un banco. ¿Esto cómo sucedió? Bueno, el banco se llama Banco Progreso de Chihuahua, SADCB, y desde hace ya un par de años pues había como muchas dudas en torno a esto, cómo es que un funcionario puede ser socio mayoritario en un banco. Lo que sucedió es que el dueño, el fundador, es el ex titular de... Era el secretario de Hacienda en su gobierno, el secretario de Hacienda de Estado, Jaime Ramón Herrera Corral, el fundador, repito, y el gobernador era uno de los principales socios donde depositó miles y millones de pesos, ¿no? Entonces, al conocer estas pues actividades, obviamente muy sospechosas, se empezó a desconfiar, a preguntarse qué estaba pasando en Chihuahua, por qué había una deuda tan grande, por qué faltaban recursos en este importante estado del país. Entonces, bueno, hay como todo un pasado bastante complicado para César Duarte. En fin, hasta el momento, ahora pues se han detenido a 2 de los funcionarios que participaban en su administración, que son Ricardo Yáñez Herrera, ex titular de la Comisión Estatal de Vivienda, Sueldo e Infraestructura de Chihuahua, y Javier Garfio Pacheco, quien fungió como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en los primeros 3 años del gobierno de Duarte, y después fue alcalde de la ciudad. Entonces, hasta el momento, bueno, se tienen pues detenidos a estas personas, que también se les acusa por peculado. Se está en la búsqueda de César Duarte, y pues esto obviamente nos hace pensar y nos hace recordar aquel momento en el que el presidente Enrique Peña Nieto, en una entrevista, mencionaba quién era el nuevo PRI, y él decía: el nuevo PRI consiste en el gobernador en ese entonces de Veracruz, Javier Duarte, consiste en el gobernador de ese entonces de Chihuahua, César Duarte, en también Beto Borge. ¿Y en qué terminó ese nuevo PRI? Terminó con 2 prófugos de justicia, con deudas incalculables, con estados saqueados totalmente, y con un funcionario que ahora
se viaja por todo el mundo, millonario, que tiene casas por aquí, propiedades por allá. En eso terminó el nuevo PRI. Y por ahí leí en internet, hacer un Duarte significaría ser gandalla, por no decir bien ratota, y dejar las arcas públicas completamente pelonas. Este es el panorama que enfrenta el exgobernador chihuahuense César Duarte. Vamos con la siguiente nota. También le quiero platicar sobre una declaración que dio el presidente Enrique Peña Nieto ayer. Él se reunió con los integrantes de las Fuerzas Armadas y con sus familias para darles un mensaje de reconocimiento, para pues conocerlos, para agradecer su labor que hacen hacia la nación, y también condenó las expresiones que se han señalado y fustigado en contra de los militares. Como ya sabemos, pues esto ha estado bastante presente en la agenda, porque diferentes líderes del gobierno pues lo han mencionado, han dicho que no solamente están para proteger, sino que también han tenido otras actividades que van muy, muy, muy lejanas al hecho de ver por la seguridad de los mexicanos. Entonces, en este evento también el presidente, que ahí podemos ver en pantalla, también dijo que pues son inadmisibles las críticas hacia las Fuerzas Armadas, y una frase que llamó mucho la atención, particularmente para mí, fue que dijo que la crisis está en nuestras cabezas, que la crisis en realidad pues no existe, ¿no? Que simplemente los que vemos crisis es porque la tenemos aquí metida en la cabeza, ¿no? Entonces, ante esto, pues quisiera que hiciéramos un breve recuento de lo que ha pasado en este gobierno y en los últimos meses. Creo que es muy importante para saber si hay crisis o no. A ver, a principios de este año subieron bastante los precios de la luz y de la gasolina, lo que de verdad puso en aprietos a muchas familias mexicanas, porque no solamente fue el aumento de la gasolina, también fue el aumento de los productos y de los servicios básicos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que esas personas sí viven en crisis o sí vieron un momento difícil de reajuste de sus finanzas. También las últimas encuestas sobre el empleo indican que sí, efectivamente el empleo en este sexenio va a la alza, es decir, que existe cada vez menos desempleo. Sin embargo, algo muy importante de esto es que no se están generando empleos de calidad, es decir, no son empleos que tengan un sueldo suficiente para las personas que los hacen, no son empleos que tengan las pues todo lo que los rodean, que sea suficiente, llámese seguro, llámese prestaciones, llámese lo que usted quiera, ¿no? Entonces, sí hay empleo, pero hay de mala calidad, entonces eso sí implica una crisis. También podemos hablar sobre la deuda pública, cómo ha aumentado en este sexenio. En este momento, la deuda es tan grande y ha aumentado tanto que equivale al 48% de nuestro Producto Interno Bruto, o sea, casi el 50% de nuestro PIB es lo que cuenta y es lo que vale la deuda pública en este momento, y eso sí, creo que sí deberíamos llamarlo crisis. También podemos hablar de la inflación, que en años pasados se mantuvo en un trabajo extraordinario, hay que mencionarlo, había estado por abajo en muchísimos momentos, pero este año, justo con el aumento del precio de las gasolinas, se disparó, así como se dispararon muchísimos precios de diferentes servicios y productos, como le mencionaba. Entonces, eso también es de considerarse y de no olvidar y de sí cuestionarnos, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Qué está pasando por ahí? También podemos hablar del tipo de cambio, que en este momento se encuentra pues en uno de sus mejores momentos, después de una rápida subida desde todas estas declaraciones de Trump, la candidatura, la victoria en su elección y después la toma de protesta. Ahí el dólar se disparó, estuvimos hasta los 22 pesos. En este momento, sí, cierto, se encuentra en 18.80, pero no podemos olvidar que a principios de este sexenio costaba 12.90. Entonces, es ahí donde nos preguntamos, ¿de verdad estamos bien? ¿De verdad vamos por buen camino? Y por último, podemos también platicar sobre el poder adquisitivo, que no solamente, es importante mencionarlo, ha decaído en este sexenio, también en otros. Lleva 40 años cayendo el poder adquisitivo en este país, lo que significa que a la gente no le alcanza. Por más que digamos, sí, el salario mínimo aumentó 2-3 pesos, eso no es significativo a la hora de pues hacer el súper, subirse al metro, transportarse subirse al transporte público, intentar tener actividades de recreación. Ahí es donde está fallando el gobierno y donde de verdad creo que es importante decirlo, sí hay crisis y no está en nuestra cabeza, está en las cifras que le acabo de mencionar. Vamos con la última información.
por último, antes de despedirme, quisiera que hiciéramos una pequeña reflexión de esto que es bastante polémico desde ayer en las redes sociales, en los medios de comunicación, que fue el amparo que se le concedió a uno de los chicos, Diego Cruz, bautizado en redes sociales como el Porky. Ayer el juez que llevaba este caso pues otorgó este amparo hacia uno de los chicos y causó una gran indignación, creo yo, con justa razón en internet, por lo que él dijo y por lo que él manifestó y por lo que él defendió sobre todo. Entonces, bueno, este juez se le apodó por ahí en las redes sociales juez Porky, pero en realidad su nombre es Anuar González Emadi, y le voy a leer un poquito para que reflexionemos la columna de opinión del día de hoy de Carlos Puig en Milenio, y dice algo así: vivo en un país en el que un juez de nombre Anuar González Emadi está convencido de que tocar a una mujer en los senos sin su consentimiento mientras otros le meten los dedos en la vagina sin que ella lo quiera no es un abuso sexual. Vivo en un país en el que un juez de nombre Anuar González Emadi piensa que si uno no dice abiertamente que quiere copular, puede seguir tocándole los senos a esa mujer mientras sus amigos le meten los dedos en la vagina. ¿No hay delito? Sí, en ese país vivo. Entonces, bueno, esto es una reflexión de Carlos Puig y creo que es bastante certera, bastante preocupante lo que está sucediendo en el país, y yo sigo en Facebook Live con ustedes, me despido. Muchísimas gracias por acompañarme, los espero el siguiente miércoles en punto de la 1:15. Yo soy Carla Rivera y esto fue Mientras Tanto en la Radio. Bueno, si quieren leer esta columna completa, es bastante interesante, bastante real de lo que se vive y lo que se vivió ayer en México. Con esta resolución del juez, está en Milenio. Entonces lleva por título, ahorita porque a lo mejor me van a preguntar, El país del juez Anuar González Emadi, y voy rápidamente con sus comentarios. Hay una carita triste por ahí, si yo también, obviamente cuando conoces ese tipo de noticias, pues te da tristeza y te da coraje, ¿no? Fray dice: la justicia se ha quedado callada ante el dinero. Sí, muy posiblemente, eso es lo que se especula, no sabemos, no conozco al juez, no conozco a ciencia cierta el expediente, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, pero pues sí se especula que haya corrupción, que haya influencias por ahí, que haya un conflicto, vaya, para poder tomar este tipo de decisión tan delicada. Daniel dice: Peña Nieto y su mundo de maravilla, ya no sabe uno si reírse o llorar. Otra cosa, no podía durar más tu programa, explicas perfectamente, pero muy resumido y pareciera que tienes prisa por terminar. Si tengo prisa, nada más tengo como 12 minutos más 3 minutos del corte comercial, entonces a mí también me gustaría que durara mucho más para poder explicar casi con tiempo y bien y darles todo el contexto de lo que sucede. Lamentablemente aquí nada más tengo poquito, ¿no? Pero mientras tanto en México, en YouTube, en Internet, pues ahí sí no tengo el tiempo limitado y ahí pueden checar todas las noticias. De hecho, este lunes hicimos un video que se llama Las verdaderas vergüenzas nacionales, para que lo chequen. Christopher dice: gracias. Eric, el juez cochiloco. Fray dice: aquí en la frontera el dólar está a 17.60. Bueno, el cambio al día de hoy era en la bolsa, bueno, como se cotizaba en la bolsa, perdón, 18, ¿qué les dije? 18.80 me parece. 18.80, sí. Fray también dice: el sueldo base es de 750 pesos a la semana, lo cual realmente no alcanza para vivir bien. Sí, totalmente de acuerdo, ya lo intenté, no se puede vivir con ese sueldo. Diana Torres dice: ¿qué van a saber ellos de crisis si solo se dedican a robar? Los empleos son mal pagados. En la mente de Peña estamos en la gloria. Sí, yo no sé qué pase por dentro de la cabeza de Peña para decir este tipo de declaraciones bastante atrevidas, me parece, en este momento que se vive en el país, donde pues hubo, sobre todo hoy, o sea, ha habido bastantes asesinatos, 3 este mes en México contra la prensa. En la mañana, justo hoy, se balaceó otro periodista en Veracruz. Y creo que es sumamente importante que se haga notar esto, o sea, que la prensa efectivamente está viviendo una situación bastante difícil, como la que viven los periodistas que están en un país en guerra, como los que están en Siria, los que están en Irak, y no estoy exagerando, estas son las estadísticas de Artículo 19, que es el organismo encargado de ver por la libertad de expresión y la defensa de los periodistas. Entonces es algo bastante delicado, y creo que cuando se hacen este tipo de declaraciones o se contradice o se señala que están en una equivocación,
las autoridades no deben de tomar esto así como una amenaza, ¿no? O sea, odian al mensaje, pero no al mensajero. Los periodistas, ¿qué culpa tenemos de estar haciendo nuestro trabajo? Creo que es importante eso y que, pues vaya, que hagan algo por cambiar, ¿no? Si no les gustan las críticas, si no les parecen bien, si las afectan en sus campañas, en sus trabajos, hagan bien su trabajo. Por ahí dice, the revolutionary men from your past must be so fucked, man, because their descendants doesn't have enough bravery to fight the corruption. I love you, Carla. Muchas gracias. Los militares no van a ningún lado si no les llega una orden. También como militares no pueden ir a ningún lado sin órdenes. Ahora quiere tomar la ayuda de los militares abusando de su poder. Sí, o sea, también hay un encargado de los militares, ¿no? No se puede lavar las manos. Y sería todo. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue Mientras Tanto en la Radio y los espero el próximo miércoles en punto de la 1:15. La Una, en Grupo Fórmula.